Hay silencios que pesan más que las palabras, y hay secretos que se entierran tan hondo que terminan volviéndose parte de los cimientos de una familia. Recuerdo la última vez que vi a don Rafael consciente, con sus manos ásperas aferrándose a las mías como si yo fuera el único cable que lo conectaba todavía a este mundo. Sus ojos, hundidos por el cáncer que lo devoraba desde dentro, me miraban con una súplica que entonces no supe descifrar. Pensé que me pedía que cuidara de su hija, de mi esposa, de la mujer que ambos amábamos. Pero ahora sé que me pedía algo mucho más pesado, que cargara con una verdad que él ya no podía sostener solo. Si esta historia te ha atrapado, suscríbete al canal para descubrir cómo esta verdad transformó para siempre nuestras vidas. Mi nombre es Javier Ortega y tengo 42 años. Nací en un barrio trabajador de Monterrey, hijo de un mecánico y una costurera, y crecí sabiendo que el respeto se gana con trabajo honesto y palabras medidas. Cuando conocí a Sofía Mendoza hace 15 años, en una cafetería del centro donde yo hacía guardias nocturnas como vigilante mientras estudiaba contaduría, supe inmediatamente que era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido. Ella trabajaba como maestra en una primaria pública y llegaba siempre a las 6 de la tarde, agotada pero sonriente, pidiendo el mismo café con leche y pan dulce. Tardé 3 meses en atreverme a hablarle más allá de los buenos días de cortesía. Lo que me enamoró de Sofía no fue solo su belleza callada, sus ojos color miel que parecían guardar historias antiguas, sino la forma en que trataba a todo el mundo con la misma dignidad. Veía cómo hablaba con el señor que vendía periódicos en la esquina, con la mujer que limpiaba las mesas, con el niño que pedía monedas afuera. No había condescendencia en su amabilidad, solo una bondad genuina que parecía fluir de ella sin esfuerzo. Más tarde entendería de dónde venía esa calidad humana. Don Rafael la había criado para ver a las personas, no las posiciones. Don Rafael Mendoza era un hombre de pocas palabras y muchos principios. Trabajó 35 años como supervisor en una fábrica textil, levantándose todos los días a las 5 de la mañana, volviendo a casa con las manos manchadas de tinta y grasa, pero siempre a tiempo para cenar con su familia. Cuando empecé a frecuentar su casa, invitado por Sofía para conocer a sus padres, me recibió con esa mirada evaluadora que tienen los padres cuando un hombre extraño aparece cortejando a su hija. No me facilitó nada al principio. Me hacía preguntas directas sobre mis planes, mis estudios, mi familia, mis intenciones. Pero nunca fue cruel ni altanero, solo cuidadoso, como quien protege algo valioso sin presumir que lo es. Doña Clara, su esposa, era el complemento perfecto, cálida donde él era reservado, conversadora donde él era silencioso, pero con la misma dignidad tranquila que los caracterizaba a ambos. Recuerdo la primera comida dominical en su casa, un departamento modesto pero impecable en la colonia obrera, donde cada objeto tenía su lugar y cada detalle hablaba de años de cuidado paciente. La mesa estaba puesta con un mantel bordado a mano, platos despostillados pero limpísimos, y una comida abundante que doña Clara había preparado desde el amanecer. Don Rafael bendijo los alimentos con palabras sencillas, agradeció mi presencia sin exagerar, y durante toda la comida me observó en silencio mientras yo intentaba no derramar la sopa de fideos por los nervios. Sofía me contó después que su madre había muerto 5 años atrás, de un infarto fulminante que la tomó mientras regaba las plantas del balcón una mañana de abril. Don Rafael la encontró todavía con la regadera en la mano, los ojos abiertos mirando el cielo, las begonias que tanto amaba goteando agua sobre el piso de cemento. Sofía me dijo que su padre nunca volvió a ser el mismo después de eso, que algo se apagó en él aunque siguiera cumpliendo con sus rutinas, yendo al trabajo, pagando las cuentas, asistiendo a misa los domingos. Pero había una tristeza de fondo, una melancolía que se asomaba en sus silencios cada vez más largos. Nos casamos 2 años después de conocernos, en una ceremonia sencilla en la parroquia del barrio, con mariachis que un amigo de don Rafael consiguió a precio de favor y un salón prestado por el sindicato de la fábrica. Don Rafael me entregó a su hija con las manos temblorosas, y cuando me abrazó después de la ceremonia, me susurró al oído con una voz quebrada que todavía escucho en mis noches de insomnio: cuídala como yo la cuidé, Javier. Es lo único bueno que hice en este mundo. En ese momento pensé que era la emoción natural de un padre despidiéndose de su hija. Ahora sé que era una confesión disfrazada de bendición. Los 12 años siguientes fueron los más felices de mi vida. Sofía y yo construimos una vida modesta pero plena,
ella enseñando en su escuela, yo trabajando como contador en una empresa de logística, ahorrando centavo a centavo para comprar un departamento pequeño en la colonia Independencia. Don Rafael venía a visitarnos cada domingo, siempre trayendo algo, frutas del mercado, un pastel de la panadería de su barrio, herramientas que ya no usaba pero que pensaba que yo podría necesitar. Se sentaba en nuestra sala a ver el fútbol, comentando las jugadas con esa voz pausada que nunca se alteraba, ni en la victoria ni en la derrota. Pero yo notaba cosas que Sofía no veía, o no quería ver. Notaba como don Rafael la miraba a veces, con una mezcla de amor y algo parecido a la culpa, como si cada vez que la veía feliz sintiera simultáneamente alegría y remordimiento. Notaba cómo evitaba ciertas conversaciones sobre el pasado, cómo cambiaba de tema cuando Sofía preguntaba por parientes lejanos o por fotos antiguas de cuando era bebé. Notaba también cómo su mirada se perdía a veces, especialmente en fechas específicas del año que nunca mencionaba pero que parecían atormentarlo, mediados de marzo, principios de agosto, finales de noviembre. Una tarde de octubre, mientras tomábamos café en su pequeño balcón lleno de macetas que nunca había vuelto a tocar desde la muerte de doña Clara, don Rafael me preguntó de repente si yo creía en la redención. Le dije que sí, que creía que las personas podían cambiar y enmendar sus errores. Él asintió lentamente, removiendo el azúcar en su taza con movimientos mecánicos, y después dijo algo que se me quedó grabado: a veces uno cree que está haciendo lo correcto, Javier, y solo con los años se entiende que lo correcto para uno puede ser profundamente injusto para otro. No entendía a qué se refería entonces, y cuando le pedí que me explicara, sonrió con tristeza y cambió de tema, preguntándome por el trabajo y por los planes de Sofía para las vacaciones escolares. El diagnóstico llegó en febrero, 2 años después de esa conversación. Cáncer de páncreas en etapa avanzada, dijeron los doctores con esa neutralidad clínica que parece diseñada para amortiguar golpes que de todas formas te destrozan. Don Rafael recibió la noticia con la misma serenidad con la que había recibido todo en la vida, un asentimiento silencioso, una pregunta práctica sobre el tratamiento, ninguna queja sobre la injusticia del destino. Sofía se derrumbó en la sala de espera del hospital, y yo sostuve su cuerpo sacudido por sollozos mientras don Rafael nos miraba desde su silla de ruedas con esa expresión de culpa otra vez, como si su enfermedad fuera un problema que nos estaba causando a nosotros. Los meses siguientes fueron una caída lenta y dolorosa. Sofía reorganizó su vida entera para estar con su padre, redujo sus horas en la escuela, pasaba las tardes en el hospital, volvía a casa agotada para preparar comidas que él ya no podía comer. Yo tomé turnos dobles en el trabajo para cubrir los gastos médicos que el seguro no alcanzaba a pagar, visitaba a don Rafael en las noches cuando Sofía ya se había ido, me sentaba junto a su cama a ver partidos de béisbol en la televisión del hospital sin que ninguno de los dos dijera mucho. Fue en una de esas noches de junio, cuando el calor era tan denso que parecía dificultar hasta el pensamiento, que don Rafael tuvo su primera crisis fuerte. La morfina lo tenía en un estado entre la lucidez y el delirio, y de repente empezó a hablar en voz alta, mirando el techo como si viera algo que yo no podía percibir. Mencionó nombres que no reconocí, fechas que no tenían sentido, fragmentos de conversaciones con personas que parecían fantasmas. Pero entre todo ese murmullo confuso, escuché un nombre que se repetía: Lucía. Lo llamé suavemente, intentando traerlo de vuelta, pero él siguió hablando como si yo no estuviera ahí, con lágrimas rodando por sus mejillas hundidas. Perdóname, Lucía, la niña, era solo una niña, yo no sabía qué más hacer, perdóname. Después su voz se volvió más clara, casi lúcida, y me miró directamente con una intensidad que me asustó. Me agarró del brazo con una fuerza que no debería tener alguien tan consumido por la enfermedad, acercó mi cara a la suya y susurró con desesperación: Javier, debajo de mi cama, hay una caja fuerte, no dejes que mi hija vea lo que hay dentro, júramelo, protégela de la verdad. Intenté calmarlo, decirle que no se preocupara, que todo estaría bien, pero él insistió con una urgencia que rayaba en el pánico. Sus manos temblaban mientras se quitaba una cadenita del cuello, una cadenita delgada y oxidada que nunca le había visto usar, de la que colgaba una llave pequeña y antigua. Me la puso en la palma de la mano, cerró mis dedos sobre ella con fuerza, y me hizo jurar que nunca dejaría que Sofía abriera esa caja fuerte. Juré sin entender lo que estaba prometiendo, pensando que eran delirios de la morfina, alucinaciones provocadas por el dolor y los químicos que recorrían su cuerpo devastado.
Pero don Rafael me miró a los ojos con una claridad que no dejaba dudas de que sabía exactamente lo que decía. Me hizo repetir el juramento 3 veces, y solo cuando lo hice pareció relajarse, soltando mi brazo y hundiéndose de nuevo en la almohada con un suspiro de alivio mezclado con agonía. Esa misma noche, poco antes del amanecer, mientras la ciudad empezaba a despertar con los primeros ruidos del tráfico y los vendedores ambulantes preparando sus puestos, don Rafael Mendoza murió. Yo estaba ahí cuando pasó, sosteniendo su mano que ya estaba fría, viendo cómo su pecho dejaba de moverse, escuchando el pitido continuo del monitor que confirmaba lo que ya sabíamos. Llamé a Sofía inmediatamente, y ella llegó corriendo desde casa todavía en pijama, el pelo desordenado, los ojos hinchados de un sueño que había sido más vigilia que descanso. Cuando vio a su padre muerto, se desmoronó de una forma que nunca olvidaré, un grito silencioso que salió de lo más profundo de su ser, un dolor tan puro y devastador que parecía cambiar la temperatura de la habitación. El funeral fue 3 días después, en la misma parroquia donde nos habíamos casado, con el mismo padre Gonzalo que había bautizado a Sofía 40 años atrás y que ahora rezaba sobre el ataúd de don Rafael con voz temblorosa. Llegaron más personas de las que esperábamos, compañeros de la fábrica, vecinos del barrio, antiguos alumnos de Sofía que habían conocido a don Rafael en festivales escolares, gente humilde que venía a despedir a un hombre que aparentemente había tocado sus vidas de formas que yo desconocía. Sofía recibió abrazos y condolencias con una compostura frágil que amenazaba con quebrarse en cualquier momento. Durante todo el velorio y el entierro, la llave que don Rafael me había dado quemaba en mi bolsillo como si fuera un carbón encendido. La tocaba compulsivamente, sintiendo su forma irregular contra mis dedos, preguntándome qué secreto tan terrible podía contener una simple caja fuerte que un hombre en su lecho de muerte había considerado más importante de proteger que cualquier otra cosa. Observaba a Sofía llorando sobre el ataúd de su padre, diciendo entre sollozos que había perdido al hombre más íntegro del mundo, al padre que le había dado todo sin pedir nada a cambio, al ejemplo de bondad y rectitud que había guiado toda su vida. Y cada palabra que salía de su boca me clavaba más hondo la duda, ¿qué verdad tan devastadora había guardado don Rafael que prefirió llevársela a la tumba? Las 2 semanas siguientes fueron un borrón de trámites burocráticos, papeles de defunción, cuentas por cerrar, pertenencias por organizar. Sofía se sumergió en el trabajo como mecanismo de supervivencia, volviendo a la escuela antes de lo recomendable, llenando cada minuto de su día con actividades que la distrajeran del abismo de dolor que amenazaba con tragarla. Yo la acompañaba en silencio, preparándole desayunos que apenas probaba, sosteniéndola en las noches cuando despertaba llorando, esperando pacientemente a que el tiempo hiciera su trabajo de cicatrización lenta. Pero la llave seguía ahí, en mi bolsillo, recordándome constantemente la promesa que le había hecho a un moribundo. Sabía que tenía que ir a la casa de don Rafael eventualmente, que alguien tenía que vaciarla y decidir qué hacer con los muebles, la ropa, los objetos acumulados durante décadas de vida. Sofía había intentado ir varias veces pero se derrumbaba apenas cruzaba la puerta, así que finalmente le pedí que me dejara hacerlo a mí, que me diera tiempo para organizar todo antes de que ella tuviera que enfrentarse a ese espacio cargado de recuerdos. Fui una tarde de miércoles, cuando Sofía tenía junta de maestros en la escuela y sabía que no volvería hasta la noche. La casa de don Rafael olía a cerrado y a ausencia, ese olor particular que tienen los espacios abandonados donde la vida se detuvo de repente. Las macetas del balcón estaban secas, las plantas muertas desde hacía años, testigos silenciosos de una tristeza que nunca se había curado. Caminé por las habitaciones tratando de no sentirme como un intruso, tocando objetos que habían pertenecido a una vida que ya no existía, una taza todavía en el fregadero, pantuflas junto a la cama, un calendario de pared detenido en febrero, el mes del diagnóstico. La caja fuerte estaba exactamente donde don Rafael había dicho, debajo de su cama matrimonial, escondida detrás de cajas de zapatos viejos y cobijas que olían a naftalina. Era más pesada de lo que esperaba, metálica y antigua, del tipo que se usaba hace décadas cuando la gente guardaba sus documentos importantes en casa porque no confiaba en los bancos. Estaba cubierta de polvo, como si nadie la hubiera tocado en años, quizás décadas. La arrastré hasta sacarla completamente y me senté en el piso junto a ella, con las manos temblando mientras sostenía la llave que había cargado durante semanas. No sé cuánto tiempo pasé mirando esa caja fuerte cerrada, debatiendo internamente si tenía derecho a abrirla,
si debía respetar el deseo de don Rafael de que nadie viera su contenido, si no sería mejor enterrarla sin abrirla y dejar que sus secretos murieran con él. Pero la curiosidad humana es una fuerza poderosa, y la necesidad de entender que había atormentado tanto a ese hombre en sus últimos momentos terminó venciendo mi resistencia. Inserté la llave en la cerradura oxidada, giré con cuidado, y escuché el clic metálico que indicaba que la caja se había abierto después de quién sabe cuántos años sellada. Dentro había una colección de documentos y fotografías que al principio no parecían tener sentido, como piezas de un rompecabezas que alguien había mezclado a propósito. Pero cuando empecé a organizarlos sobre el piso, cuando empecé a leer fechas y nombres y a conectar las imágenes con los papeles, el mundo que conocía comenzó a desmoronarse pieza por pieza. La primera fotografía que tomé mostraba a una adolescente de no más de 15 o 16 años, con el rostro redondo y asustado de quien todavía es una niña. Estaba de pie junto a una ventana, con las manos protegiendo su vientre obviamente embarazado, los ojos hinchados como si hubiera estado llorando durante horas. Lo que me golpeó inmediatamente fue su parecido casi exacto con don Rafael, la misma nariz recta, las mismas cejas pobladas, la misma expresión seria incluso en medio del miedo visible. Detrás de la foto, escrito con tinta descolorida, había un nombre y una fecha, Lucía Mendoza, marzo de 1993. Había más fotos de la misma chica, todas de ese mismo año. Una en un hospital, sentada en una cama con una bata celeste, sosteniendo un bebé recién nacido envuelto en una manta rosa. Su expresión en esa foto era de devastación absoluta, de alguien que acaba de perder algo irreemplazable aunque tenga el objeto en los brazos. El bebé tenía los ojos cerrados, los puños minúsculos apretados, y en el cuello, apenas visible, una marca de nacimiento con forma de media luna. La misma marca de nacimiento que Sofía había tenido desde que nací, la misma que yo había besado 1000 veces durante nuestros años juntos. Las manos me temblaban tanto que tuve que dejar las fotos en el suelo para poder seguir revisando. Había documentos legales, algunos tan viejos que el papel estaba amarillento y quebradizo. Encontré una certificado de nacimiento que listaba a Sofía Isabel como hija de Lucía Mendoza, madre soltera, con la fecha de nacimiento del 25 de agosto de 1993. Pero había otra certificación, esta más oficial y con sellos gubernamentales, que declaraba la adopción legal de esa misma niña por Rafael Mendoza y Clara Ortiz de Mendoza, con fecha de septiembre del mismo año. Lo que hacía todo más confuso y revelador al mismo tiempo eran los documentos médicos adjuntos, resultados de laboratorio de 1985 que confirmaban que Rafael Mendoza era estéril, con conteos de esperma prácticamente inexistentes debido a una infección severa que había sufrido en su juventud. Los documentos estaban firmados por médicos del Hospital General, fechados casi 10 años antes del nacimiento de Sofía. Don Rafael nunca pudo haber sido su padre biológico, y sin embargo había documentos que de alguna manera lo listaban como tal en registros públicos. Sentado en el piso de esa habitación silenciosa, rodeado de fotografías y papeles que reconstruían una historia que nadie me había contado, comencé a armar el rompecabezas. Lucía Mendoza era claramente la hermana menor de don Rafael, debía tener unos 20 años menos que él si mis cálculos eran correctos. Las fotos mostraban a una chica que había quedado embarazada siendo apenas una adolescente, y de alguna forma don Rafael había terminado adoptando a ese bebé, criándolo como su propia hija, construyendo una mentira tan perfecta que ni siquiera Sofía había sospechado jamás que el hombre que llamaba padre no compartía su sangre. Pero había más en esa caja fuerte, documentos que contaban una historia aún más oscura y compleja. Encontré recortes de periódicos amarillentos de marzo de 1993, de La Prensa y El Universal, con titulares sobre una adolescente desaparecida en Guadalajara. Los artículos mencionaban a Lucía Mendoza, de 15 años de edad, reportada como perdida por su familia después de una discusión familiar violenta. Había una foto de ella en los recortes, la misma chica de las fotografías pero más joven todavía, sonriendo con la inocencia de quien no sabe lo que le espera. Las piezas empezaban a encajar de una manera que me revolvía el estómago. Una familia religiosa y conservadora, una hija adolescente que queda embarazada, una expulsión del hogar familiar, un hermano mayor que de alguna forma interviene para salvar a la bebé pero no a la madre. ¿Qué había pasado con Lucía después del nacimiento? ¿Dónde había estado todos estos años? Sabía que su hija estaba viva,
creciendo a solo unas horas de distancia, llamando padre a su propio hermano? En el fondo de la caja fuerte encontré algo que me heló la sangre, un sobremanila grueso con la palabra Enderecos escrita en la letra temblorosa que reconocí como la de don Rafael en sus últimos años. Dentro había varios papeles con direcciones diferentes, todas en Guadalajara, todas con fechas escritas al margen. La primera dirección tenía una fecha de 2005 y estaba completamente tachada con líneas rojas. La segunda era de 2011, también tachada. La tercera era de 2019, igualmente cancelada. Pero la última dirección, escrita con una caligrafía más reciente y menos segura, tenía fecha de apenas 6 meses atrás, octubre de 2025. Y no estaba tachada. Don Rafael había estado rastreando a alguien durante años, probablemente a Lucía, actualizando sus direcciones cada vez que ella se mudaba, siguiendo su rastro a través de las décadas pero sin nunca hacer contacto. ¿Por qué? ¿Qué lo había detenido de buscarla, de reconectarla con su hija, de admitir la verdad? La respuesta estaba quizás en otro documento que encontré, una carta escrita a máquina en papel membretado de un abogado de Guadalajara, fechada en noviembre de 2025, dirigida a Rafael Mendoza. La carta era breve y profesional, confirmando que habían localizado a Lucía Isabel Mendoza viviendo en la dirección que don Rafael había proporcionado, que ella estaba empleada como empleada doméstica en una casa de familia, que estaba soltera y aparentemente sola, y que según los reportes del investigador privado, ella conservaba una fotografía enmarcada de un bebé en su habitación. La carta terminaba preguntando si don Rafael deseaba que procedieran con el contacto o si preferían continuar con la vigilancia discreta. No había respuesta adjunta, ninguna indicación de qué había decidido don Rafael hacer con esa información. Pero ahora yo sabía que Lucía probablemente estaba viva, viviendo a 4 horas de distancia, sin saber que la hija que había perdido hace más de 30 años estaba ahora llorando la muerte de un padre que no era realmente su padre, ignorante de que tenía una madre biológica que quizás la había estado buscando o al menos recordando todos estos años. Me quedé sentado en ese piso durante horas, viendo cómo la luz del atardecer se filtraba por las cortinas, convirtiendo el cuarto en sombras alargadas que parecían juzgarme. Tenía en mis manos una verdad que podía destruir a Sofía o liberarla, dependiendo de cómo se mirara. Tenía la ubicación de una mujer que podía responder preguntas que Sofía ni siquiera sabía que debía hacer. Tenía el poder de cumplir la promesa que le había hecho a don Rafael de protegerla de la verdad, o de traicionarla revelándole un pasado que él había trabajado 30 años para esconder. Pensé en guardar todo de nuevo en la caja fuerte, en enterrarla en algún lugar donde nunca pudiera ser encontrada, en llevarme ese secreto a mi propia tumba como don Rafael había intentado hacer. Pensé en la paz que Sofía tendría si nunca supiera, en cómo podría continuar amando la memoria de su padre sin la complicación de saber que toda su vida había sido construida sobre una mentira piadosa. Pensé en Lucía, viviendo sola en Guadalajara, cargando con la culpa y el dolor de haber abandonado a una hija hace décadas, sin saber que esa hija había crecido amada y cuidada, que había sido maestra, que se había casado, que era una mujer buena y generosa que cualquier madre estaría orgullosa de llamar hija. Pero también pensé en las mentiras, en cómo se acumulan como polvo hasta que el peso se vuelve insoportable, en cómo don Rafael había muerto atormentado por un secreto que nunca pudo confesar, en cómo ese tormento se reflejaba en esos momentos de tristeza inexplicable que yo había notado durante años sin entender su origen. Pensé en el derecho de Sofía a conocer su propia historia, a entender de dónde venía, a tener la opción de buscar a la mujer que le había dado vida aunque después la hubiera abandonado. Pensé en la justicia, en la verdad, en la dignidad de conocer la propia identidad incluso si ese conocimiento viene acompañado de dolor. Cuando finalmente salí de la casa de don Rafael, ya era de noche. Llevaba la caja fuerte en el maletero de mi coche, cubierta con una cobija para que Sofía no la viera si por casualidad miraba. Llegué a casa y la encontré en la cocina, preparando la cena con movimientos mecánicos que indicaban que estaba funcionando en piloto automático, sobreviviendo más que viviendo. Me vio entrar y sonrió con esa sonrisa cansada que se había vuelto su expresión predeterminada desde la muerte de su padre. Me preguntó cómo había ido en la casa, si había encontrado algo importante, si había cosas que necesitáramos guardar o donar. Y yo, mirándola a los ojos que había heredado de una mujer que nunca había conocido, sentí que no podía mentirle.
No podía construir otra capa de engaño sobre los cimientos de mentiras que don Rafael había establecido con las mejores intenciones pero que finalmente eran mentiras de todas formas. Me senté en la mesa de la cocina y le pedí que se sentara conmigo. Ella lo hizo con expresión preocupada, probablemente leyendo en mi cara que algo grave había pasado. Y entonces, con voz temblorosa y las manos sudando de nervios, comencé a contarle todo. Le hablé de las últimas palabras de su padre, de la llave, de la caja fuerte. Le dije que había encontrado cosas que cambiaban todo lo que creíamos saber sobre su familia, sobre su origen, sobre el hombre que acabábamos de enterrar. Sofía me escuchó en silencio absoluto, sin interrumpir, con el rostro volviéndose cada vez más pálido. Cuando terminé de hablar, se quedó completamente inmóvil por varios segundos que se sintieron como horas. Después, con voz apenas audible, me pidió que le mostrara todo. Fui al coche, traje la caja fuerte, la puse sobre la mesa de la cocina y abrí ante ella el cofre de secretos que su padre había guardado durante más de 3 décadas. Sofía tomó las fotografías con manos que temblaban tanto como las mías habían temblado horas antes. Vi cómo sus ojos recorrían cada imagen, cómo su dedo trazaba el contorno del rostro de Lucía en las fotos, cómo se detenía en la imagen del bebé en el hospital, en esa marca de nacimiento que ella misma llevaba en el cuello. La vi leer los documentos médicos que probaban la esterilidad de don Rafael, las certificaciones de nacimiento contradictorias, los recortes de periódicos sobre una adolescente desaparecida que resultó ser su madre biológica. No lloró. Eso fue lo que más me impactó. Sofía simplemente se quedó ahí, procesando información que reconfiguraba toda su identidad, toda su historia personal, todo lo que había creído saber sobre sí misma. Cuando finalmente habló, su voz sonaba extrañamente calmada, como si estuviera en shock profundo y no pudiera acceder a las emociones que debería estar sintiendo. Dijo, mirando fijamente la fotografía de Lucía embarazada, esta mujer, mi madre, era apenas una niña. Tiene mi edad cuando quedó embarazada de mí. Hizo una pausa larga, calculando mentalmente. Papá. Don Rafael debía tener unos 35 años cuando esto pasó. 20 años mayor que ella. Siguió organizando las fotos en orden cronológico sobre la mesa, como si estuviera armando un expediente, como si la lógica y el orden pudieran ayudarla a dar sentido al caos emocional. Ella desapareció después del parto. Los periódicos dicen que la familia la reportó perdida, pero si don Rafael me adoptó, entonces él sabía dónde estaba. ¿Por qué no les dijo? ¿Por qué dejó que pensaran que estaba desaparecida? Yo no tenía respuestas para esas preguntas. Solo podía observarla mientras su mente analítica, la misma que la hacía ser una maestra excepcional, trabajaba para procesar todo. Le mostré entonces el sobre con las direcciones, le expliqué que don Rafael aparentemente había estado rastreando a Lucía durante años, que la última dirección era reciente, que posiblemente ella todavía estaba allí. Sofía tomó el papel con la dirección de Guadalajara y lo estudió como si fuera un documento sagrado. Pasamos el resto de esa noche en silencio, cada uno perdido en nuestros propios pensamientos. Sofía se fue a dormir al cuarto de huéspedes, necesitando espacio para estar sola con el terremoto interno que estaba experimentando. Yo me quedé en la sala, mirando esa caja fuerte abierta sobre la mesa del comedor, preguntándome si había hecho lo correcto al revelarle la verdad o si acababa de destruir la paz que don Rafael había trabajado toda su vida para construirle. Durante los siguientes 3 días, Sofía apenas habló. Iba al trabajo, volvía a casa, se encerraba en el cuarto de huéspedes con las fotografías y documentos de la caja fuerte. La escuchaba moverse en la noche, sabía que no estaba durmiendo, que probablemente estaba revisando cada detalle una y otra vez, buscando respuestas en imágenes de hace más de 30 años. Yo le daba espacio, preparaba comidas que ella apenas probaba, esperaba pacientemente a que procesara todo a su propio ritmo. El cuarto día, Sofía salió del cuarto con una determinación en los ojos que no le había visto en semanas. Se sentó frente a mí en la mesa del desayuno y anunció con voz firme, necesito encontrarla. Necesito encontrar a Lucía. Intenté decirle que quizás debería pensarlo más, que era una decisión enorme, que no sabíamos qué encontraríamos, que Lucía podría no querer verla o podría rechazarla. Pero Sofía me interrumpió con una calma que era más impactante que cualquier grito,
Javier, toda mi vida he sido la hija de don Rafael Mendoza, la niña que él crió con tanto amor que nunca cuestioné nada. Pero ahora sé que hay una mujer que me llevó en su vientre durante 9 meses, que me dio a luz siendo apenas una adolescente, que fue separada de mí de alguna forma que todavía no entiendo completamente. Tengo derecho a conocer esa parte de mi historia. Tengo derecho a mirarla a los ojos y preguntarle qué pasó. No pude argumentar contra esa lógica. En su lugar, le dije que iríamos juntos, que la apoyaría en lo que decidiera, que enfrentaríamos lo que viniera como lo habíamos enfrentado todo durante nuestros años de matrimonio, juntos. Sofía asintió, tomó mi mano con fuerza, y vi lágrimas en sus ojos por primera vez desde que le había mostrado el contenido de la caja fuerte. Gracias por decirme la verdad, susurró. Sé que papá te pidió que no lo hicieras, sé que fue difícil traicionar su última voluntad. Pero necesitaba saber, Javier. Necesitaba saber quién soy realmente. Compramos boletos de autobús para Guadalajara, ese mismo día. El viaje era de 4 horas desde Monterrey, 4 horas en las que Sofía miraba por la ventana en silencio mientras el paisaje cambiaba de desierto a montañas. Yo sostenía su mano, sintiendo la tensión en cada músculo de su cuerpo, sabiendo que estaba ensayando mentalmente 1000 formas diferentes de abordar a una mujer que era su madre pero también una completa extraña. Llegamos a Guadalajara al atardecer, cuando la ciudad se teñía de naranjas y rosas con el sol poniéndose detrás de la catedral. La dirección que teníamos era en una colonia modesta al sur de la ciudad, un barrio de casas pequeñas y calles estrechas donde los niños jugaban fútbol en las esquinas y las señoras conversaban en las puertas. Encontramos el número que buscábamos, un edificio de departamentos de 3 pisos, pintado de un amarillo descolorido, con ropa tendida en los balcones y macetas con geranios en las ventanas. Nos quedamos parados frente a la entrada durante varios minutos. Sofía respiraba profundo, tratando de calmarse, preparándose para un momento que cambiaría su vida sin importar cómo resultara. Finalmente apretó mi mano y dijo, «Estoy lista». Subimos las escaleras hasta el 2.º piso, encontramos el departamento número 7, y Sofía tocó la puerta con nudillos temblorosos. Durante unos segundos no pasó nada. Después escuchamos pasos adentro, el sonido de una cerradura girando, y la puerta se abrió revelando a una mujer de aproximadamente 50 años, delgada, con el cabello negro recogido en una cola de caballo y ojos cansados que se iluminaron con cortesía al ver a 2 extraños en su puerta. Y entonces esos ojos se posaron en Sofía. La transformación en el rostro de Lucía fue instantánea y devastadora. El color desapareció de su piel como si alguien hubiera abierto una compuerta. Sus ojos se abrieron enormemente, recorriendo el rostro de Sofía con una mezcla de reconocimiento, incredulidad y terror. La taza de café que sostenía se resbaló de sus dedos y se estrelló contra el piso, derramando líquido oscuro sobre las baldosas, pero ella ni siquiera pareció notarlo. Lucía susurró un nombre con voz quebrada, un nombre que Sofía nunca usaba pero que estaba en su certificación de nacimiento original, ¿Rafaela? Era el nombre completo que don Rafael le había dado, combinando su propio nombre con el de ella, una última conexión entre el hermano y la hermana que habían sido separados por circunstancias que apenas estábamos comenzando a entender. Sofía no pudo hablar. Solo asintió levemente, y ese pequeño movimiento de cabeza fue suficiente para que Lucía cayera de rodillas en el umbral de su departamento, cubriéndose el rostro con las manos mientras sollozaba con una intensidad que hacía temblar todo su cuerpo. Entre lágrimas, entre palabras entrecortadas que apenas se entendían, repetía una y otra vez, «Perdóname, perdóname, perdóname, yo era solo una niña, no sabía qué hacer, perdóname». Los vecinos empezaron a asomarse por las puertas, curiosos por el escándalo, pero yo me arrodillé junto a Lucía y la ayudé a levantarse mientras Sofía seguía paralizada en el pasillo, incapaz de procesar la escena frente a ella. Entre los 3 logramos entrar al departamento y cerrar la puerta, dejando afuera las miradas indiscretas. El apartamento de Lucía era pequeño y austero, una habitación que servía como sala y dormitorio, una cocina diminuta, un baño compartido. Pero estaba impecablemente limpio, y sobre una mesa junto a la ventana había una fotografía enmarcada de un bebé con una marca de nacimiento en forma de media luna en el cuello.
Lucía nos ofreció asientos con manos temblorosas, nos preparó té que ninguno de nosotros probó realmente, y después se sentó en el borde de su cama mirando a Sofía como si estuviera viendo un milagro o un fantasma, sin poder decidir cuál de los dos. Durante varios minutos nadie habló, el silencio lleno de 33 años de separación, de preguntas sin responder, de dolor acumulado que ahora llenaba esa habitación pequeña hasta hacerla sentir claustrofóbica. Finalmente, Sofía encontró su voz y preguntó con una calma que ocultaba un océano de emociones, ¿qué pasó? ¿Por qué me abandonaste? No había acusación en su tono, solo una necesidad desesperada de entender. Lucía tomó aire profundamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, y comenzó a hablar. Su voz era suave pero firme, como alguien que había ensayado esta confesión en su mente durante décadas, esperando un momento que nunca creyó que llegaría. Contó cómo había quedado embarazada a los 15 años de un profesor de su escuela secundaria, un hombre de 35 años, casado, con 2 hijos. Cómo había sido tan ingenua, tan desesperada por atención y afecto después de crecer en una casa donde el cariño se distribuía con cuentagotas, que había confundido la manipulación con el amor. Cuando descubrió el embarazo, intentó decírselo al profesor, quien la amenazó con arruinar su reputación si decía algo, quien le dio dinero para un aborto y después cortó todo contacto. Lucía, aterrorizada y sola, finalmente se lo confesó a su familia en marzo de 1993, cuando su vientre ya no podía esconderse bajo ropa holgada. La reacción fue explosiva. Su padre, un hombre profundamente religioso y orgulloso, la llamó pecadora, deshonra de la familia, prueba viviente de su fracaso como padre. Su madre lloró y rezó pero no la defendió. Sus hermanos menores la miraron con vergüenza y desprecio. Fue don Rafael, su hermano mayor quien ya vivía en Monterrey con su esposa Clara, quien intervino. Llegó a Guadalajara después de que Lucía lo llamara llorando desde un teléfono público, rogándole que la ayudara porque no tenía a dónde más ir. Don Rafael la recogió, la llevó de vuelta a Monterrey, la escondió en un cuarto de servicio de su propia casa mientras hacía arreglos. Le dijo que todo estaría bien, que cuidaría de ella y del bebé, que la familia no tenía que saber nada más. Pero después del parto, cuando Lucía sostuvo a su hija recién nacida en brazos y sintió ese amor devastador e inmediato que solo las madres conocen, don Rafael le presentó una opción que no era realmente una opción. Le explicó que él y Clara no podían tener hijos, que los médicos habían confirmado su esterilidad años atrás. Le dijo que podían adoptar legalmente al bebé, criarlo como propio, darle una vida estable y digna. Le recordó a Lucía que ella tenía solo 16 años, que no tenía educación, trabajo ni recursos, que la familia la había repudiado, que criar a un bebé sola la condenaría a ella y a la niña a una vida de pobreza y estigma. Lucía, todavía sangrando del parto, todavía con las hormonas revolucionadas, todavía traumatizada por el rechazo familiar y la traición del hombre que decía amarla, aceptó lo que don Rafael presentaba como la única solución razonable. Firmó los papeles de adopción 3 días después de dar a luz, con las lágrimas cayendo sobre la tinta, sosteniendo a su bebé por última vez mientras don Rafael esperaba en la puerta del hospital con Clara, listos para llevarse a la niña que ahora sería legalmente suya. Don Rafael le dio dinero a Lucía, suficiente para rentar un cuarto y buscar trabajo, y le hizo una sola petición que sonaba razonable en ese momento pero que resultó ser una condena perpetua, que desapareciera, que nunca intentara contactar a la niña, que dejara que Sofía creciera creyendo que Clara y él eran sus padres biológicos. Le dijo que era por el bien de todos, que la verdad solo causaría confusión y dolor, que un día cuando Sofía fuera adulta quizás podrían reconsiderarlo. Lucía, destrozada y sin opciones, aceptó. Los años siguientes fueron un infierno de culpa y arrepentimiento para Lucía. Trabajó en empleos mal pagados, vivió en cuartos prestados, intentó construir una vida pero siempre con el fantasma de la hija que había abandonado persiguiéndola. Intentó contactar a don Rafael varias veces durante los primeros años, enviándole cartas a través de conocidos comunes, rogándole que le permitiera al menos ver una foto, saber cómo estaba creciendo la niña. Pero don Rafael nunca respondió, y eventualmente Lucía entendió que había vendido no solo a su hija sino también su derecho a saber de ella. Contó cómo siguió la pista de don Rafael a través de los años, cómo descubrió dónde vivía, dónde trabajaba, cómo se enteró cuando Clara murió y consideró acercarse entonces pero el miedo la paralizó.
como finalmente, hace apenas un año, reunió el coraje de enviarle una carta directamente a su casa, confesándole que estaba enferma del corazón, que los médicos le daban pocos años, que solo quería saber si Sofía estaba bien, si era feliz, si había tenido una buena vida. Y como don Rafael nunca respondió a esa carta tampoco. Lucía terminó su relato mirando directamente a Sofía con ojos llenos de lágrimas y dijo con voz quebrada: no espero que me perdones. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero necesitas saber que no pasó un solo día en estos 33 años en que no pensara en ti, en que no me preguntara cómo serías, qué te gustaría, si serías feliz. Esa foto que ves ahí es la única que tengo de ti, la que tomé en el hospital antes de entregarte. La he mirado todos los días desde entonces, imaginando a la mujer en que te convertirías. Y ahora estás aquí, frente a mí, y eres más hermosa y digna de lo que nunca pude imaginar. Sofía escuchó todo sin interrumpir, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Cuando Lucía terminó, se quedó en silencio durante varios minutos que se sintieron eternos. Yo quería intervenir, decir algo, llenar el vacío incómodo, pero sabía que este momento era de ellas, que yo solo estaba ahí como testigo y apoyo. Finalmente, Sofía habló con voz temblorosa pero clara: no voy a mentir y decir que entiendo completamente, porque no lo hago. No sé cómo se siente tener 15 años y estar embarazada y aterrorizada. No sé cómo es que tu propia familia te rechace en el momento en que más necesitas apoyo. Pero sí sé cómo es crecer amada, cuidada, protegida por un hombre que dedicó cada momento de su vida a asegurarse de que yo tuviera lo mejor que él podía darme. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Don Rafael era mi papá en todos los sentidos que importan. Me enseñó a leer, me llevó a la escuela, me curó cuando estaba enferma, me abrazó cuando lloraba, trabajó doble turno para pagarme la universidad. No puedo odiar lo que hizo, aunque haya sido construido sobre mentiras, porque esas mentiras me dieron una vida. Lucía sollozaba abiertamente ahora, cubriéndose el rostro con las manos. Sofía se levantó de su silla, se acercó a donde Lucía estaba sentada, y con un movimiento que me rompió el corazón y me llenó de orgullo al mismo tiempo, se arrodilló frente a ella y tomó sus manos entre las suyas. Pero también entiendo, continuó Sofía con voz suave, que tú eras una víctima también. Una niña que fue manipulada por un adulto, abandonada por su familia, y puesta en una posición imposible por mí, por don Rafael, que aunque tenía buenas intenciones, quizás no consideró completamente lo que te estaba pidiendo que renunciaras. Las dos mujeres se miraron a los ojos, madre e hija separadas por décadas pero conectadas por una sangre que ningún documento legal podía borrar. Y entonces Lucía dijo algo que cambió todo: quisiera que supieras que aunque no te crié, aunque no estuve ahí para verte crecer, siempre fuiste amada. Rafael me enviaba fotos a veces, en secreto, sin que nadie lo supiera. 1 o 2 veces al año, recibía un sobre sin remitente con fotos tuyas, tu primer día de escuela, tu graduación, tu boda. Nunca escribía nada, pero yo sabía que era él, cuidándome en la única forma que se permitía. Esta revelación nos dejó a Sofía y a mí sin palabras. Don Rafael, el hombre que había insistido en mantener el secreto, que había pedido que Sofía nunca supiera la verdad, había estado enviando fotos a Lucía durante todos esos años. Había cargado con la contradicción de proteger a su hija de la verdad mientras simultáneamente daba a la madre biológica pequeñas ventanas a la vida que se estaba perdiendo. Era una forma de crueldad y compasión entrelazadas que solo alguien tan atormentado como don Rafael podría haber concebido. Sofía y yo nos quedamos en Guadalajara 3 días más. Durante ese tiempo, Lucía y Sofía pasaron horas conversando, llenando los huecos de 33 años, compartiendo historias, descubriendo similitudes sorprendentes en sus gestos, sus gustos, su forma de pensar. Lucía le mostró a Sofía las fotos que don Rafael le había enviado a través de los años, y juntas reconstruyeron una cronología visual de una vida que una había vivido y la otra había observado desde lejos, ambas amando a la misma persona de formas diferentes pero igualmente profundas. Cuando finalmente volvimos a Monterrey, Sofía era una persona transformada. No había perdido el amor por don Rafael, pero ahora lo entendía con una complejidad nueva. Veía sus decisiones no como el acto de un santo sino como las elecciones imperfectas de un hombre imperfecto que había hecho lo mejor que sabía con las circunstancias que enfrentaba.
Entendía que don Rafael había cargado con una culpa enorme, que había protegido a Lucía y a Sofía de formas que nadie más sabía, pero que también había cometido errores al mantener separadas a una madre y una hija que merecían conocerse. Sofía y Lucía comenzaron a construir una relación lenta y cuidadosa, con llamadas telefónicas semanales, visitas mensuales cuando los horarios lo permitían, un proceso de conocerse que reconocía tanto el tiempo perdido como el deseo de construir algo nuevo. No se llamaban madre e hija, al menos no al principio, sino que se trataban como dos mujeres conectadas por la biología pero construyendo su vínculo desde cero, con respeto mutuo y sin expectativas imposibles. Yo observaba todo esto con una mezcla de alivio y reflexión. Había traicionado la última voluntad de don Rafael al revelar el secreto, pero al hacerlo había dado a Sofía la oportunidad de conocer su historia completa, de integrar las piezas fragmentadas de su identidad en un todo más coherente. Había aprendido que algunas verdades, por dolorosas que sean, son necesarias para vivir con autenticidad. Y había aprendido que el amor verdadero no está en la perfección sino en el esfuerzo constante de hacer lo correcto incluso cuando lo correcto es increíblemente difícil de determinar. Meses después, mientras Sofía y yo estábamos sentados en nuestro balcón viendo la puesta de sol, ella me tomó la mano y me dijo, «Gracias por no cumplir la promesa que le hiciste a papá. Sé que fue difícil, sé que te sentiste como si lo estuvieras traicionando. Pero me diste algo que él nunca pudo darme, la verdad completa sobre quién soy». Después añadió, con lágrimas en los ojos pero sonriendo, «Papá me amó lo suficiente como para protegerme de una verdad que pensaba que me destruiría. Pero tú me amaste lo suficiente como para confiar en que podría manejarla. Y tenías razón». Esa noche, guardé la caja fuerte de don Rafael en el fondo de nuestro closet, ya no como un secreto prohibido sino como un testimonio de una historia complicada que finalmente había encontrado su resolución. Y entendí que la integridad no siempre significa cumplir promesas a ciegas, sino tener el coraje de cuestionar esas promesas cuando entran en conflicto con valores más profundos como la verdad, la dignidad y el derecho de las personas a conocer su propia historia. A veces las mentiras se cuentan con amor, pero el amor verdadero también requiere el valor de enfrentar verdades difíciles y confiar en que las personas que amamos son lo suficientemente fuertes como para soportarlas y crecer a partir de ellas. Los meses que siguieron a nuestro regreso de Guadalajara fueron un periodo de transformación silenciosa pero profunda. Sofía procesaba su nueva realidad de formas que a veces eran visibles y otras completamente internas. La veía detenerse frente al espejo del baño, estudiando sus rasgos con una nueva curiosidad, buscando trazos de Lucía en la forma de sus manos, en el arco de sus cejas, en gestos que antes simplemente eran suyos pero que ahora reconocía como herencia genética de una mujer que apenas comenzaba a conocer. Empezó a hacer preguntas sobre su familia biológica que nunca antes había pensado formular. Durante una de las llamadas telefónicas con Lucía, preguntó por su abuelo materno, por las circunstancias exactas de su nacimiento, por detalles médicos que podrían ser importantes para su salud. Lucía respondía con una paciencia infinita, claramente agradecida de que Sofía quisiera saber, de que no la hubiera rechazado completamente después de conocer la verdad. Pero también había momentos oscuros. Noches en que Sofía despertaba llorando, sintiéndose traicionada no por la mentira en sí sino por la pérdida de la certeza que había definido su vida. Me decía entre lágrimas que ya no sabía quién era realmente, que toda su identidad había estado construida sobre una versión editada de la realidad. Le recordaba que seguía siendo la misma persona, la maestra dedicada que sus alumnos adoraban, la esposa amorosa que había construido una vida conmigo, la hija que don Rafael había criado con tanto cuidado. Que conocer la verdad sobre su origen no borraba nada de lo que había vivido ni de quién se había convertido. Un sábado por la mañana, 2 meses después de conocer a Lucía, Sofía me pidió que la acompañara al cementerio donde habíamos enterrado a don Rafael. Hacía frío y el cielo estaba gris, amenazando con lluvia. Nos paramos frente a la lápida sencilla que habíamos elegido, con su nombre y las fechas que marcaban su paso por este mundo, y Sofía habló en voz alta como si él pudiera escucharla. «Papá», comenzó con voz temblorosa, «ahora sé la verdad. Sé que no eras mi padre biológico, sé que Lucía es mi madre, sé que toda mi vida fue construida sobre un secreto que cargaste solo durante más de 30 años». Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas que empezaban a caer. «Y quiero que sepas que te entiendo.
Entiendo que hiciste lo que pensaste que era mejor para mí, que sacrificaste tu propia paz mental para darme una vida estable. Entiendo que cada decisión que tomaste, por equivocada que pudiera haber sido en algunos aspectos, venía de un lugar de amor profundo. El viento movía las hojas de los árboles cercanos, creando un susurro que casi parecía una respuesta. Sofía continuó, pero también necesito que sepas que me duele que no confiaras en mí lo suficiente como para decirme la verdad. Me duele pensar en Lucía, viviendo sola todos estos años, preguntándose por mí, y en mí, sin saber que tenía una madre que pensaba en mí todos los días. Me duele que las fotos que le enviabas fueran la única conexión que ella tenía conmigo, migajas de una vida que debería haber podido compartir de alguna forma más completa. Se arrodilló junto a la lápida, tocando las letras grabadas de su nombre con dedos temblorosos. Pero a pesar de todo eso, papá, te amo. Te amaré siempre. Porque aunque no compartamos sangre, fuiste mi padre en todos los sentidos que realmente importan. Me enseñaste a ser justa, a tratar a todos con dignidad, a trabajar duro por lo que quiero. Me diste una infancia llena de amor y seguridad. Y ahora, incluso en tu muerte, me diste la oportunidad de conocer otra parte de mí misma que nunca hubiera descubierto si Javier no hubiera abierto esa caja fuerte. La lluvia comenzó a caer suavemente, como lágrimas del cielo. Sofía se levantó y me abrazó con fuerza, llorando contra mi pecho mientras yo la sostenía, ofreciéndole el único consuelo que podía, mi presencia constante en medio de todo este caos emocional. Cuando finalmente nos fuimos del cementerio, sentí que algo había cambiado en ella, como si esa conversación unilateral con don Rafael le hubiera dado permiso para seguir adelante sin sentirse culpable por aceptar tanto el amor que él le dio como la verdad que él escondió. La relación entre Sofía y Lucía continuó evolucionando de formas inesperadas y conmovedoras. Lucía viajó a Monterrey para el cumpleaños de Sofía en agosto, trayendo como regalo un álbum de fotos que había compilado, todas las fotografías que don Rafael le había enviado a través de los años, ahora organizadas cronológicamente con anotaciones de Lucía sobre lo que había pensado o sentido al recibir cada una. Era un registro paralelo de la vida de Sofía, vista a través de los ojos de una madre ausente que había observado desde lejos. Sofía pasó horas mirando ese álbum, leyendo las anotaciones de Lucía. En la foto de su primera comunión, Lucía había escrito: «Pareces un ángel con ese vestido blanco. Me pregunto si estabas nerviosa, si te gustó la ceremonia, si Rafael y Clara te llevaron a comer tu comida favorita después». En la foto de su graduación de la universidad, la anotación decía: «Maestra, como yo soñé ser pero nunca pude. Estoy tan orgullosa de ti, mi niña que ya no es niña». Quisiera haber estado ahí aplaudiendo entre la multitud. Ver el amor de Lucía documentado de esa forma, mezclado con el dolor de la separación, le dio a Sofía una nueva perspectiva. Ya no podía ver a Lucía simplemente como la madre que la había abandonado, sino como una persona completa con su propia historia de trauma, supervivencia y amor silencioso. Comenzó a llamarla por teléfono con más frecuencia, no solo los domingos como habían acordado inicialmente, sino en momentos aleatorios, después de un día difícil en la escuela, cuando veía algo que le recordaba a Lucía, cuando simplemente quería escuchar su voz. Por su parte, Lucía florecía con esta nueva conexión. La veíamos rejuvenecer cada vez que venía de visita, como si el peso de 33 años de culpa finalmente comenzara a levantarse de sus hombros. Traía historias de su propia juventud, de la Lucía que existió antes del embarazo y la expulsión familiar, una chica que soñaba con ser enfermera, que amaba la música de Juan Gabriel, que era la mejor jugadora de voleibol de su escuela. Sofía escuchaba esas historias con fascinación, descubriendo de dónde venía su propio amor por la música, su habilidad atlética que siempre había atribuido a don Rafael pero que quizás era herencia de Lucía. Un día, Lucía nos invitó a ambos a Guadalajara para conocer a algunas personas importantes de su vida actual. Nos presentó a sus compañeras de trabajo en la casa donde laboraba como empleada doméstica, mujeres que la habían acompañado durante años sin saber su historia completa. Les presentó a Sofía simplemente como «mi hija», y la forma en que lo dijo, con orgullo y emoción apenas contenida, hizo que varias de ellas lloraran de felicidad por su amiga que finalmente había reencontrado a la hija que pensaban perdida para siempre.
también nos llevó a visitar el pequeño departamento donde había vivido los primeros años después de dar a luz, un lugar que ya no existía porque habían demolido el edificio para construir un centro comercial. Pero Lucía se paró en la acera señalando donde había estado su ventana, contándonos cómo se sentaba ahí en las noches, mirando las estrellas y preguntándose si Sofía estaría mirando el mismo cielo desde Monterrey. Era doloroso y hermoso al mismo tiempo, ver cómo Lucía había construido una vida alrededor de la ausencia de su hija, como cada decisión que tomó estuvo de alguna forma influenciada por ese vacío que nunca pudo llenar. Durante esa visita, Lucía también nos mostró las cartas que le había enviado a don Rafael a través de los años, copias que había guardado de cada intento de contacto. Eran desgarradoras en su humildad y desesperación. Rafael, solo quiero saber si está bien. No necesito verla, solo saber que es feliz. Por favor, hermano, una foto nueva. Tiene que estar tan grande ya, casi 7 años. ¿Se parece a mí o más a ti? Los médicos dicen que mi corazón está débil. Si algo me pasa, quiero que ella sepa que existí, que la amé, que nunca dejé de pensar en ella. Leer esas cartas fue como ver el otro lado de la historia de don Rafael, la parte que él nunca compartió con nadie. Cada carta sin respuesta era una decisión que él tomó de mantener a Sofía separada de esta verdad, de protegerla de una realidad que él consideraba demasiado complicada o dolorosa. Y aunque yo entendía sus razones, también veía ahora el costo que esa decisión había tenido para Lucía, quien había vivido décadas en un limbo emocional, sin poder avanzar completamente porque una parte de su corazón siempre estuvo con la hija que tuvo que renunciar. Sofía leyó cada carta en silencio, las lágrimas cayendo sobre el papel amarillento. Cuando terminó, abrazó a Lucía y le susurró, ya no estás sola. Ya no tienes que preguntarte. Estoy aquí, estoy bien, y aunque llegamos tarde a conocernos, tenemos tiempo ahora. Todo el tiempo que queramos. Ese momento marcó un punto de inflexión. Después de eso, Sofía comenzó a referirse a Lucía como mi mamá Lucía, cuando hablaba con otros, diferenciándola de don Rafael a quien ahora llamaba mi papá Rafael en lugar de simplemente papá. No era un reemplazo sino una expansión de su concepto de familia, un reconocimiento de que podía honrar a ambos sin traicionar a ninguno. Decidimos invitar a Lucía a mudarse a Monterrey, ofreciéndole quedarse con nosotros hasta que pudiera encontrar trabajo y su propio departamento. Lucía aceptó con lágrimas de gratitud, y en diciembre de ese año, ayudamos a empacar sus pocas pertenencias y la trajimos a vivir cerca de nosotros. Encontró trabajo limpiando en un hospital, un empleo modesto pero honesto que le permitía sostenerse, y rentó un pequeño estudio a solo 10 minutos de nuestro departamento. La presencia de Lucía en nuestras vidas cotidianas trajo una nueva dinámica familiar. Venía a cenar con nosotros 2 o 3 veces por semana. Sofía le enseñaba a cocinar recetas que había aprendido de doña Clara, creando un puente extraño pero hermoso entre las dos mujeres que habían amado a don Rafael de formas diferentes. Lucía compartía historias de su propia madre, la abuela que Sofía nunca conoció, una mujer que había muerto hace años sin saber que su rechazo a una hija adolescente había costado la relación con una nieta que nunca conocería. Había momentos incómodos también, momentos en que las diferencias en sus vidas se hacían evidentes. Lucía no había tenido educación formal más allá de la secundaria, trabajaba con sus manos en empleos que la dejaban agotada, vivía con un presupuesto ajustado que contrastaba con la estabilidad económica modesta pero segura que Sofía y yo habíamos construido. Pero Sofía nunca la hizo sentir menos por eso. En cambio, usaba esas diferencias como oportunidades para honrar el sacrificio que Lucía había hecho, reconociendo que su propia educación y oportunidades habían venido directamente de la decisión de Lucía de entregarla a don Rafael. Un año después de nuestro primer viaje a Guadalajara, organizamos una pequeña ceremonia privada en nuestra sala. Invitamos solo a algunas personas cercanas, amigos íntimos, algunos familiares de mi lado, el padre Gonzalo de la parroquia. Sofía había preparado un discurso que leyó con voz clara aunque emocionada, dirigido tanto a la memoria de don Rafael como a Lucía, quien estaba sentada frente a ella llorando silenciosamente. Durante 33 años, comenzó Sofía, viví creyendo que conocía mi historia. Tenía un padre que me amaba, una madre que había muerto, y una identidad que nunca cuestioné. Pero la verdad resultó ser más compleja y más hermosa de lo que nunca imaginé.
Descubrí que fui amada por más personas de las que sabía, que mi existencia fue el resultado no solo del amor sino también del sacrificio, de decisiones imposibles tomadas por personas que hicieron lo mejor que pudieron con las circunstancias que enfrentaban. Miró directamente a Lucía mientras continuaba: Lucía, tú me diste la vida. Me llevaste dentro de ti cuando eras apenas una niña, me trajiste a este mundo en circunstancias que no puedo ni imaginar, y después tomaste la decisión más difícil que una madre puede tomar, dejarme ir para que pudiera tener una mejor vida. Eso no fue abandono, fue amor. Fue el tipo de amor que requiere romper tu propio corazón para proteger al ser que más amas. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Sofía ahora. Y quiero que sepas que te perdono por cada momento que no estuviste, porque ahora entiendo que esa ausencia fue tu forma de darme presencia en una vida mejor. Después miró hacia el cielo, como si don Rafael pudiera escucharla desde donde estuviera: y papá Rafael, tú me criaste. Me diste tu apellido, tu tiempo, tu energía, cada peso que ganaste trabajando en esa fábrica. Me enseñaste lo que significa ser una persona íntegra, aunque tú mismo cargaras con el peso de un secreto enorme. Hiciste lo que creíste correcto, y aunque ahora veo las grietas en esa decisión, también veo el amor que la motivó. Y te perdono también, por cada verdad que no me dijiste, porque entiendo que estabas tratando de protegerme de un dolor que finalmente resultó ser parte necesaria de mi crecimiento. La ceremonia terminó con Sofía abrazando a Lucía durante varios minutos, las dos mujeres llorando juntas, sanando juntas, construyendo algo nuevo sobre los cimientos rotos de lo que pudo haber sido. Y yo, observando desde el costado, entendí que había tomado la decisión correcta al abrir esa caja fuerte, al traicionar la promesa que le había hecho a don Rafael. Porque algunas promesas, por bien intencionadas que sean, están destinadas a romperse para que la verdad pueda emerger y hacer su trabajo de sanación. Después miró hacia el cielo, como si don Rafael pudiera escucharla desde donde estuviera: y papá Rafael, tú me criaste. Me diste tu apellido, tu tiempo, tu energía, cada peso que ganaste trabajando en esa fábrica. Me enseñaste lo que significa ser una persona íntegra, aunque tú mismo cargaras con el peso de un secreto enorme. Hiciste lo que creíste correcto, y aunque ahora veo las grietas en esa decisión, también veo el amor que la motivó. Y te perdono también, por cada verdad que no me dijiste, porque entiendo que estabas tratando de protegerme de un dolor que finalmente resultó ser parte necesaria de mi crecimiento. La ceremonia terminó con Sofía abrazando a Lucía durante varios minutos, las dos mujeres llorando juntas, sanando juntas, construyendo algo nuevo sobre los cimientos rotos de lo que pudo haber sido. Y yo, observando desde el costado, entendí que había tomado la decisión correcta al abrir esa caja fuerte, al traicionar la promesa que le había hecho a don Rafael. Porque algunas promesas, por bien intencionadas que sean, están destinadas a romperse para que la verdad pueda emerger y hacer su trabajo de sanación. Los años siguientes trajeron una normalidad nueva y diferente. Lucía se convirtió en parte integral de nuestras vidas. Estaba ahí cuando Sofía finalmente quedó embarazada a los 42 años, llorando de alegría ante la noticia de que sería abuela. Estuvo en la sala de partos cuando nació mi hijo, sosteniendo la mano de Sofía mientras yo cortaba el cordón umbilical. Y cuando Sofía anunció que queríamos llamar al bebé Rafael Luciano, combinando los nombres de las dos personas que le habían dado vida de formas diferentes, ambos lloramos. Criar a Rafael con Sofía y Lucía fue verlas a ambas sanar a través de la siguiente generación. Lucía cuidaba a Rafael con una ternura que era claramente compensatoria, dándole todo el amor maternal que no pudo darle a Sofía. Y Sofía observaba esto con una mezcla de melancolía y alegría, sabiendo que su hijo estaba recibiendo el amor de una abuela que ella misma nunca conoció. Una tarde, mientras los tres observábamos a Rafael jugar en el parque, Lucía me tomó aparte y me dijo algo que nunca olvidaré: gracias, Javier, por no cumplir la promesa que le hiciste a mi hermano. Sé que fue difícil, sé que te sentiste como un traidor. Pero me devolviste algo que pensé perdido para siempre, la oportunidad de conocer a mi hija, de ser parte de su vida, de tener una familia otra vez. Sus ojos brillaban con lágrimas. Rafael hizo lo que pudo con lo que sabía. Pero tú hiciste algo más valiente, confiaste en que la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que la mentira más cómoda. Esa conversación me hizo reflexionar sobre la naturaleza de la integridad y el amor.
Don Rafael había amado con una integridad que incluía protección y sacrificio, pero que también incluía control y secretos. Yo había elegido un tipo diferente de integridad, uno que confiaba en la capacidad de las personas para manejar verdades difíciles, que valoraba la autenticidad por encima de la comodidad. Ninguno de los dos enfoques era perfectamente correcto o perfectamente equivocado. Pero lo que sí sabía era que el resultado de mi decisión había traído sanación, había reunido a una madre y una hija, había dado a Sofía la oportunidad de integrar todas las partes de su identidad en un todo coherente. Y así, la caja fuerte de don Rafael, que comenzó como un cofre de secretos destinados a morir con él, se transformó en un catalizador de verdad, sanación y conexión. Las fotografías y documentos que contenía ya no eran reliquias de vergüenza y dolor, sino testimonio de una historia compleja de amor imperfecto, sacrificio y redención. Porque al final, aprendí que la verdadera integridad no está en mantener promesas ciegamente, sino en tener el coraje de cuestionarlas cuando entran en conflicto con valores más profundos. Y que el amor verdadero no es proteger a las personas de toda verdad dolorosa, sino confiar en que son lo suficientemente fuertes para enfrentarla y crecer a partir de ella.